Presidente, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema por el proyecto de Castilla, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Qué sintió cuando usted conoció el fallo? Lo primero, una firme voluntad de respetar y acatar el fallo, pero al mismo tiempo una preocupación, porque el fallo había entrado en conflicto con lo que había sido la decisión de todo el sistema de evaluación ambiental. Pero lo más importante es una preocupación por el futuro. Como presidente, yo tengo la obligación de preocuparme no solamente de los problemas durante este gobierno, y no tenemos problemas de energía durante este gobierno, pero sí los vamos a tener en gobiernos futuros si no tomamos decisiones muy fuertes y muy duras hoy día. Y el desafío es duplicar la matriz energética y lograr tres cosas fundamentales: que la energía sea más económica. Hoy día los chilenos estamos pagando muy caro por nuestra energía. Que sea más segura, no tan vulnerable como es hoy día. Y que sea más limpia. Y esos tres desafíos requieren mucha acción, y desde ese punto de vista necesitamos nuevas y mejores inversiones en energía. Y a veces problemas con las comunidades o judicialización excesiva ponen en dificultad ese objetivo. ¿Y el fallo de la Corte Suprema conspira entonces contra esos objetivos? La Corte Suprema cumple su labor. Lo que hizo la Corte Suprema fue acoger un recurso de protección. Pero el presidente, además de respetar los fallos de la Corte Suprema, tiene que preocuparse por resolver los problemas. Así que son ámbitos distintos. Afortunadamente hemos desarrollado una agencia o una agenda nacional de energía que nos va a permitir enfrentar estos desafíos y lograr esa meta de duplicar la matriz energética, hacerla más económica, porque hoy día todos los hogares chilenos están pagando muy caro por su energía, y al mismo tiempo tener la energía limpia y segura para abastecer a nuestros hogares, iluminar nuestras ciudades y permitir que las empresas sigan creciendo. Antes de ir a otros puntos del tema de Castilla, por lo que usted dice, ¿es hoy Hidroaicén más necesario tras el fallo en relación a la Central Castilla? Mire, yo no me quiero referir a un proyecto en particular, pero sí le quiero decir, Mónica, que es fundamental aprovechar la energía hidroeléctrica que tenemos en nuestro país. Ese es un recurso natural que es muy abundante en Chile gracias a la cordillera y al mar y la pendiente que existe entre ambos. Pero además de la energía hidroeléctrica, estamos haciendo una apuesta muy grande por las energías limpias, renovables. Chile fue pobre en las energías del pasado. Teníamos poco petróleo, poco gas, poco carbón. Pero somos muy ricos en las energías del futuro, la energía del sol, del viento, de la geotermia, de las mareas. Y por tanto, tenemos que aprovechar las energías limpias, renovables, y también aprovechar nuestro potencial hidroeléctrico. Ahora, la Corte Suprema emitió un acuerdo, el Pleno, bastante duro, y dijo que lo de la ministra Benítez había sido una intromisión indebida e inaceptable que afectaba la independencia del Poder Judicial, que era algo básico para la estabilidad democrática y el Estado de Derecho. ¿Cuál es su respuesta como presidente de la República? Que nunca ha estado en duda la autonomía y la independencia del Poder Judicial, ni tampoco el hecho que este gobierno acata los fallos de la justicia. Lo que sí es importante es que la ministra defendió la institucionalidad ambiental. Ella tiene su opinión y todos tenemos derecho a tener nuestra opinión. El artículo 76 que invoca la Corte Suprema dice que ni el presidente ni el Congreso puede abocarse a revisar fallos, revivir causas fenecidas o intervenir en causas pendientes. Nada de eso ha hecho el gobierno. Lo que el gobierno está haciendo es buscar soluciones a un grave problema de energía que podemos tener en el futuro si no tomamos acciones ahora. ¿Pero usted, presidente, hace suyas las palabras de la ministra Benítez o cree que se equivocó en algunas de las cosas que dijo? Mire, la ministra Benítez me planteó a mí que iba a defender la institucionalidad ambiental, y a mí me pareció lógico y razonable que lo hiciera. Pero lo más importante es que el gobierno respeta la autonomía del Poder Judicial, acata sus fallos, pero no se queda solo en eso. Tiene también que buscar y encontrar las soluciones al desafío energético que estamos enfrentando. ¿Y usted también considera, como dijo la ministra Benítez, que la Corte Suprema cometió un error técnico en ese fallo? Yo tengo mi opinión respecto a ese fallo. ¿Cuál es? Creo que en algunas materias no se ajustó exactamente a los hechos. Pero más allá de mi opinión... ¿Cuál, presidente? Por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema plantea que no se evaluó la conexión entre el puerto y la central. Yo he leído
intensamente todos los estudios de impacto ambiental y eso sí fue evaluado. Pero lo importante es que la Corte Suprema falló, el gobierno respeta ese fallo, pero el gobierno no se queda en eso. El gobierno sigue trabajando por evitar que la estrechez energética frene el desarrollo de nuestro país. Presidente, ¿ya descartó hacer el cambio de gabinete que todos esperan antes de las elecciones municipales o es todavía una opción? Esa es una decisión que evaluamos permanentemente. Los ministros que aspiran a ser candidatos al Parlamento tienen una fecha legal, el 14 de noviembre. Los ministros que aspiran a ser candidatos presidenciales no tienen una fecha legal, pero sí existe un criterio de sentido común. Y lo hemos planteado con claridad. Un ministro es ministro de todos los chilenos y tiene que dedicarse en cuerpo y alma a ser buen ministro. Y yo le aseguro a usted que los ministros Goldborn, Alamán, Longueira se dedican intensa y dedicadamente a cumplir su labor como ministros de Obras Públicas, Defensa y Economía. Cuando dice que lo evalúan permanentemente, yo entiendo por lo tanto que no se ha tomado todavía la decisión de que ellos se queden necesariamente hasta las elecciones municipales. Podría ser antes del cambio. Como presidente voy a velar siempre porque los ministros cumplan su labor de ministros. Lo he dicho al establecer bienvenidos los ministros presidenciables, que por ser buenos ministros son reconocidos por la gente, pero evidentemente no pueden haber ministros candidatos que descuiden sus ministerios por preocuparse de sus candidaturas. Y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Pero va a llegar un momento en que los que aspiren a ser candidatos presidenciales van a tener que dejar el gabinete. Lo que pasa es que escuchamos al presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en forma súper coloquial decir que ni a palos los iban a sacar antes de las municipales. Entonces creímos que ya estaba zanjado, que antes de las municipales no se mueve nadie. Esa es una atribución del presidente de la República. Ok. Hagamos un poquito de ciencia ficción, de política ficción en realidad. En una primaria de la Alianza, ¿usted votaría por el candidato que tenga más posibilidades o por el militante de Renovación Nacional? Por el que crea va a ser el mejor presidente de Chile. ¿Eso siempre va ligado del que tenga más posibilidades? Por supuesto que para ser un buen presidente primero hay que ser presidente y por tanto aquí entran en juego dos aspectos: las posibilidades de ganar la elección y la capacidad de ser un buen presidente. ¿Y qué es primero para dar el voto en una primaria? ¿Decir este candidato tiene más posibilidades? También si va a ser un buen presidente. Yo no apoyaría a un candidato que no pensara que va a ser un buen presidente, ni tampoco a un candidato que no tenga ninguna posibilidad. Es que me imagino, presidente, que a usted le parece que todos los que van a postular de la Alianza van a ser buenos presidentes potencialmente. Por eso le pregunto si votaría por el que tenga más posibilidades. Es verdad, yo pienso que personas como Lorenz Goldborn, Andrés Alamán, Paulo Longueira y otros serían muy buenos presidentes. Pero yo lo dije, cuando llegue el momento oportuno, como presidente yo voy a expresar mi opinión de quién creo que tiene las mejores posibilidades y que además puede ser un muy buen presidente. ¿Y por esa vota? ¿En una alianza, en una primaria? Por supuesto. Perdón, solamente para entender bien el tema. Por lo tanto, en una campaña para primarias de la Alianza, ¿usted se va a decantar por uno de los candidatos? Yo voy a expresar mi opinión en el momento oportuno, porque como presidente, por supuesto, tengo una opinión. Usted dice que cualquiera de ellos sería un buen presidente. Conocemos más o menos la trayectoria, lo que piensan sobre los grandes temas del país, Andrés Alamán o Pablo Longueira. De Lorenz Goldborn conocemos mucho menos. ¿Usted conoce lo que piensa él de los grandes temas del país y está de acuerdo con él? Por supuesto. Yo conozco a Lorenz Goldborn, igual como conozco a Andrés Alamán y a Pablo Longueira. Los tres son personas capaces, los tres tienen vocación de servicio público, por algo están en el ministerio. Y los tres creo serían muy buenos presidentes. Y con los tres tenemos un proyecto de país que compartimos. En 2009 los chilenos lo eligieron a usted, que era una persona con una amplia y conocida trayectoria política como presidente. ¿En 2013 usted cree que van a querer de nuevo una figura conocida, como lo hicieron en 2009, o van a optar más bien por una cara nueva? Mire, si usted quiere que yo exprese hoy día una preferencia por un ministro o por otro, no lo voy a hacer por razones naturales. Sí le puedo decir que ser presidente no es fácil, es un desafío muy grande, requiere formación, conocimiento, experiencia, amor por Chile y vocación de servicio público. Y yo estoy convencido que los tres ministros que usted ha mencionado tienen esas características. Vamos a otro tema, presidente. Respecto a la CACEN, cuando se presentaron los resultados, respecto de la pobreza, no de la pobreza extrema, cuando se presentaron los resultados, ¿usted sabía que la baja en la pobreza estaba dentro del margen de error o no lo sabía? Lo supe después.
Lo supo después. ¿Y eso quiere decir entonces que el ministro Lavín le ocultó información? No. Lo que dijimos junto al ministro Lavín fueron tres cosas. Primero, que la encuesta CACEN mostraba una baja en la pobreza y una baja significativa en la pobreza extrema. Y eso ha sido ratificado por la encuesta CACEN, por la encuesta que hace la CEPAL, y hoy día ha sido ratificado también con la cifra de la encuesta de la Universidad de Chile. Y por tanto, yo creo que es justo decir que las tres encuestas muestran, o las tres metodologías muestran, que en Chile hemos tenido una baja en la pobreza extrema significativa, una baja en la pobreza y una baja en la desigualdad. Okay, y eso fue lo que expresamos al país. Pero si usted hubiera sabido, antes de dar a conocer los resultados, que la baja en la pobreza, no en la pobreza extrema, insisto, era del margen de error, ¿los hubiera presentado igual o hubiera tenido menos entusiasmo al presentarlo? Hubiéramos presentado los resultados tal como fueron, porque la encuesta CACEN se toma en Chile desde hace 25 años con la misma metodología y con el mismo termómetro. Y fíjese usted, Mónica, que con la metodología CACEN, con la metodología de CEPAL y con los datos de la encuesta de la Universidad de Chile, las tres confluyen en una conclusión, que hemos tenido una reducción significativa en la pobreza extrema, y eso me llena de alegría, y una reducción menos significativa en la pobreza. Y le voy a explicar por qué. Porque ocurrieron dos hechos que jugaron en contra de una reducción mayor de la pobreza. La primera fue el terremoto, que por supuesto afectó, y la segunda fue el incremento en el precio de los alimentos, que subió mucho la línea de la pobreza. A favor tuvimos también elementos muy importantes: el aumento en el empleo, el aumento en los salarios, particularmente en los sectores más vulnerables, y la política social representada por el ingreso ético familiar. La suma de esos efectos mostró los resultados que yo le acabo de mencionar. Donde sí hubo una baja significativa, y en eso no hay discusiones, en la pobreza extrema, que cayó de 3,7 a 2,8% en 2 años. Pero usted se comprometió durante su campaña a terminar con la pobreza extrema durante su gobierno. A este ritmo no va a alcanzar, claramente los números no dan. ¿Va a poder cumplir esa promesa? Yo espero cumplir con esa promesa. Y de hecho, si mantenemos el ritmo actual de reducir 0,9% en este año y 0,9% el año siguiente, vamos a llegar al término de nuestro gobierno con una pobreza extrema bajo el 1%. Pero aquí se redujo en 0,9 en 2 años. Por eso, si logramos reducir 0,9 en los 2 años siguientes, vamos a lograr llegar con una pobreza extrema bajo el 1%. Cuando decimos eliminar la pobreza extrema, lo que estamos planteando es que esté por debajo del 1%. No a cero, que era lo que todos No, entendíamos. cero es imposible, no lo ha logrado ningún país en el mundo. Siempre puede haber alguna persona que por circunstancias especiales esté, pero lo importante es que la pobreza extrema prácticamente desaparezca en nuestro país. Esa es la meta que yo siento como la meta más sentida, como la meta que nos genera el mayor compromiso de nuestro gobierno, porque la pobreza extrema en un país como Chile es una herida abierta que yo siento que ningún chileno puede tolerar. Presidente, las municipales, ¿qué sería una victoria para el gobierno la noche del 28 de octubre? Por supuesto, elegir alcaldes en todas las comunas de Chile, especialmente las más significativas. Obviamente que es imposible elegirlos a todos, pero yo considero que si logramos elegir alcaldes en las principales comunas de Chile, las capitales regionales, las comunas más emblemáticas, las de mayor cantidad de habitantes, eso sería un muy buen resultado para la alianza. ¿Cuál es para usted la comuna más emblemática? El triunfo más emblemático. Bueno, todas las comunas son importantes. Para cada vecino, lo más importante es su comuna, su alcalde. Pero yo diría que las más emblemáticas son, sin duda, las capitales regionales más importantes, entre las cuales destaco Santiago, Valparaíso, Concepción. Presidente, nos quedan pocos minutos. Le quiero proponer que me defina en una frase solamente su opinión sobre las siguientes personas. Voy a partir con alguien que usted conoce muy bien: Cecilia Morel. Una mujer extraordinaria. Michelle Bachelet. Una gran servidora pública. Lawrence Goldburn. Un hombre que combina muy bien la formación profesional con la acción efectiva. Andrés Salamán. Una persona que ha dedicado su vida al servicio público. Ena von Baer. Una gran ministra de la Secretaría General de Gobierno y que hoy día está haciendo un gran papel en el Congreso. Manuel José Sandón. Un alcalde con una personalidad muy definida. ¿Le ve futuro político a su señora Cecilia Morel? Yo creo que ella tiene muchas cualidades, pero no creo que esté en su vocación
cargo de elección popular. En su vocación, ¿pero le ve talento para eso? Yo creo que una mujer muy talentosa y con mucha sensibilidad, con mucha cercanía, con mucho sentido común, con mucha vocación de servicio público. De hecho, lo ha manifestado su vida entera. Ella ha dedicado su vida, pudiendo haber tenido una vida de otra naturaleza, a trabajar con los sectores más humildes en su vocación social. Ella es orientadora familiar y por tanto sí tiene muchas cualidades. Presidente, cuando a usted le dicen en las encuestas, cuando usted ve en las encuestas que le dicen que la población mayoritariamente no confía en usted, ¿usted qué siente y a qué lo atribuye? Esas dos preguntas me gustaría que respondiera. ¿Qué siente cuando eso pasa y a qué lo atribuye? Por supuesto que me produce una cierta frustración, porque uno trabaja intensamente con la mejor voluntad por hacer lo mejor para Chile y para los chilenos, y especialmente los sectores más vulnerables y de clase media. ¿A qué lo atribuyo? Es difícil de explicar, pero sí le puedo decir que me esfuerzo permanentemente por actuar como presidente de todos los chilenos, en forma honesta, entregando lo mejor de mi esfuerzo y mi dedicación a cumplir los compromisos. Pero junto con eso, también miro la realidad. Y créame, vengo llegando de giras internacionales en que tuve la oportunidad de estar con los grandes líderes del mundo entero. ¿Qué se conversa en esas cumbres? Crisis, recesión, desempleo, incertidumbre, angustia. ¿Y qué nos dicen de Chile? Que realmente se sorprenden de cómo un país como Chile, en medio de un mundo en crisis, logra ser un país que está creciendo con fuerza, creando empleos, mejorando los salarios, reduciendo la pobreza, y eso a mí, y yo espero que lo mismo ocurra con todos los chilenos, me produce una gran satisfacción. Presidente, se nos acaba el tiempo, pero tengo que hacerle una última pregunta. Acerca del instructivo de un general de ejército que discriminaba a ciertos grupos, entre ellos a los homosexuales. ¿Ese general sigue en su cargo y sigue en ejercicio activo? ¿Se va a ir a fin de año del ejército? Ese instructivo fue un error, por dos razones. En primer lugar, porque atenta contra la ley. Acabamos de aprobar una ley antidiscriminación, que lo que busca algo tan simple como que ningún chileno o chilena sea discriminada por su condición socioeconómica, su origen étnico, su preferencia sexual, su opción religiosa. Y ese instructivo atentaba contra esa ley. Pero además, ese instructivo atentaba contra algo fundamental, que es el respeto que se le debe a todas las personas. Y por tanto fue un error, y ese error fue reconocido por el Ejército, por el Ministro de Defensa, y con pleno conocimiento de este presidente tomamos las medidas para corregir de inmediato ese error. Pero hay un responsable que firmó y que es un general de ejército. ¿Qué pasa con él? Lo decidiremos en conjunto con el Ejército cuando corresponda. ¿A fin de año? Corresponde en un momento la evaluación y promoción, y ese elemento va a ser considerado. Presidente, para cerrar, ¿es esta, a su juicio, la oposición más dura que ha habido desde el retorno de la democracia? Ha sido a veces muy dura. A veces siento que obstruyen los proyectos de ley y ponen dificultades a las iniciativas del gobierno sin tener los fundamentos necesarios. Y a veces siento también que destinan demasiado esfuerzo a tratar de desacreditar los logros del gobierno. Les recuerdo, primero se puso en duda la entrega de los 220.000 subsidios, hasta que se comprobó que estaban entregados. Después se puso en duda la creación de empleos, hasta que la encuesta de la Universidad de Chile confirmó que se habían creado los empleos que el gobierno sostenía. Después se puso en duda el término de la lista de espera auge, que nuevamente está probado que los 380.000 personas que estaban en lista de espera auge el 11 de marzo del año 2010, dejaron esa condición, 340.000 porque recibieron atención médica y 40.000 por razones administrativas. Después se pone en duda la cifra de la encuesta CACEN. Y usted ¿Ha sido la oposición más dura desde el retorno a la democracia comparativamente a su juicio? Yo pienso que sí, porque yo creo que la oposición que nos tocó a nosotros hacer a los gobiernos de la Concertación fue siempre una oposición firme en la fiscalización, como corresponde, pero siempre con un espíritu constructivo. Y yo espero que la actual oposición también tenga ese mismo espíritu constructivo. Y, por ejemplo, en la reforma tributaria se vio al final ese espíritu constructivo. Logramos un acuerdo importante para Chile, que nos permitió recaudar $1.000 millones adicionales para financiar algo tan importante como la reforma educacional. Y lo logramos pidiéndole un mayor esfuerzo a las empresas y dándole un alivio a las personas, a la clase media y a las pymes. Y ahí tuvimos la colaboración
de gran parte de la oposición. Yo espero que en la ley de presupuesto, que inicia su discusión en los próximos días, tengamos esa misma colaboración. Presidente, muchas gracias por habernos recibido en nombre de CNN Chile. Muy buenas noches.